Pues buenos días a todos y a todas. Gracias a los asistentes por acudir a esta primera introducción sobre prácticas de ciencia abierta. Gracias a Juan Ramón por introducir el proyecto y gracias a Antonio por la gran introducción de todos los conceptos que a lo largo de la presentación se van a ir viendo, ¿no? Creo que ya con esa gran introducción que has hecho de cada uno de los elementos de Open Access, Open Data, ciencia reproducible, creo que ha quedado bastante abordado el tema. Dentro de la parte que vamos a ver ahora, vamos a ver exactamente pues, qué beneficio puede aportar el hecho de seguir estas prácticas de ciencia abierta, ¿no? ¿Y qué nos va a aportar a nosotros como investigadores, tanto a nivel senior como a nivel predoctoral o recién doctorado, etcétera? Vale, y todo esto que hemos visto, ¿de qué manera me puede servir, no? Pues sí que puede servir. Tenemos que va a repercutir en transparencia, que todas las publicaciones y toda la ciencia en general sea mucho más transparente, que ahora lo veremos, que todo sea mucho más reproducible, que ya ha comentado el compañero Antonio en qué consiste esa reproducibilidad, ¿no? Que otros puedan replicar el estudio que yo he realizado, que nosotros hemos realizado, pero no solo eso, sino poder aprovechar los datos de nuestro estudio para realizar otros estudios similares, ¿vale? Colaboraciones que pueden surgir a lo largo de todo el proceso, desde el inicio del proyecto que vamos a realizar hasta el final. Y por último, pues saber, vale, todo esto para el investigador supone un trabajo. Está claro que supone un trabajo. Entonces, si yo hago esto, ¿qué recompensa voy a tener? Porque el hecho de seguir esta política de ciencia abierta para el investigador, lógicamente, supone un trabajo extra. Entonces, ¿qué recompensas podemos tener, no? Entonces, vamos a ir viendo, empezando por la transparencia. Un momentito. Ahí. Transparencia. Pues lógicamente, si digamos que abrimos nuestro artículo a toda la cultura investigadora, a toda la ciencia, a todos los investigadores, pues lógicamente hacemos transparente nuestra investigación. Actualmente estamos acostumbrados a que si vamos a llevar a cabo un ensayo clínico, por ejemplo, ya se nos exige que previamente el protocolo se haya publicado, se haya registrado en una plataforma, como puede ser Clinical Trials o el registro de Nueva Zelanda y Australia, ¿no? De ensayos clínicos, y eso ya fomenta que una cierta transparencia de decir, oye, mis intenciones son estas, voy a llevar a cabo este ensayo clínico y voy a medir esto, esto y esto. ¿Qué se está encontrando? Pues que muchas veces de lo que inicialmente era el registro del ensayo clínico hasta el final, que ha sido la publicación científica, pues se ha modificado el número de pacientes incluidos, se ha modificado, hablo de pacientes porque hablo desde el punto de vista de la fisioterapia y voy a poner ejemplos más de esta parte, ¿no? De la fisioterapia. Pero tenéis que intentar desde vuestro campo, intentar trasladar lo que yo comente a vuestro campo de conocimiento, ¿no? Los participantes en un estudio, el número de participantes, la variable que íbamos a medir, el número de participantes que creíamos que iba a terminar el estudio, incluso la metodología que íbamos a seguir para analizar determinadas variables. Resulta que después, si coges el protocolo y coges el ensayo clínico, por el camino se han modificado muchas cosas. Y realmente, el que lee el artículo final, realmente, pues no tiene conocimiento de qué ha pasado por todo el proceso para que del inicio al final haya diferencias, ¿no? Entonces, de eso se trata la transparencia, de que no solo se trate de voy a hacer esto, marco el inicio y publico los resultados, sino de que todo el proceso sea transparente. Claro, eso de que todo el proceso sea transparente implica que se publique de forma lo más pronta posible, ¿no? Todo lo que son notas de laboratorio, notas de investigación,
materiales que voy a utilizar, datos de la población iniciales, datos de la población a estudiar durante cada uno de los tiempos de estudio, pero publicándolos no en el resultado final de la publicación científica, sino durante el proceso del estudio que estás realizando, ¿no? Esto también es extrapolable al tema de las revisiones sistemáticas y metaanálisis que tanto se están haciendo, ¿no? Actualmente hay un boom de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Hoy en día, para publicar una revisión sistemática, ya exigen que tenga que estar previamente registrada, por ejemplo, en el registro Próspero, en el que dices, igual que el ensayo clínico, qué es lo que vas a realizar, ¿no? Y después lo publicas como una revisión sistemática. Vale, pero ¿y el proceso qué ha pasado? ¿Cómo has llevado a cabo, aunque es verdad que en el artículo científico detallan la metodología, pero realmente hay cosas que se escapan, hay cosas que no somos transparentes del todo, ¿no? Entonces se trata de coger y decir, pues, todo el proceso de revisión de los artículos desde que inicias, ¿por qué has rechazado un determinado artículo? ¿Cuál es ese artículo que has rechazado y cuáles son sus razones, ¿no? Toda esa serie de cosas que van a mejorar la transparencia de esa publicación o de ese modelo científico al final, ¿no? Es verdad que hoy en día también se están empezando a publicar artículos científicos que no tratan sobre resultados, sino que tratan de publicar una metodología. Por ejemplo, metodología a seguir por revisiones sistemáticas, ¿no? ¿Se está haciendo eso? Sí, pero eso no es todo. Ni tampoco es todo el hecho de que exista el Open Access y que podamos acceder gratuitamente a un artículo. ¿Por qué no es todo? Porque yo estoy accediendo simplemente a los resultados de un artículo. No estoy accediendo a los datos que han surgido durante el estudio, a los materiales que han utilizado durante el estudio, a la metodología, a los protocolos, al software que hayan utilizado. Todo eso debe ser mucho más transparente, ¿no? Claro, si hacemos que todo sea transparente, el investigador que se abre a publicar todo lo que tiene es porque no tiene miedo de que esté ocultando nada. ¿Y eso por qué es? Porque está utilizando unos estándares elevados de investigación. Que eso es lo que queremos, ¿no? Que al final todo repercuta en que la ciencia sea de mayor calidad, en que sea transparente y, lógicamente, de mayor calidad. Que no sea que yo tenga algo al inicio y al final he publicado resultados como he podido en base a cómo me han ido las cosas, pero no digo qué me ha pasado en el proceso. Entonces, utilizar unos estándares elevados de calidad de investigación me permiten ser transparentes y decir yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí es donde queremos conseguir con la ciencia abierta una publicación de mayor calidad científica, una producción cuidadosa de los datos, una modelización científica, una creación de software, una utilización de altos estándares de calidad. ¿Cuál es el problema? Y aquí es donde puede surgir uno de los mayores temores que podéis tener, que podemos tener como investigadores, ¿no? ¿Vale? Si hoy en día la cultura es el primero que tenga los datos, el primero que lo publica. Porque lo que la revista te dice muchas veces es, ojo, este artículo no es de relevancia científica porque esto ya se ha estudiado. Estamos en una cultura del primero que llega gana. Entonces, claro, si yo publico mis datos, estoy expuesto a que cualquier otro pueda coger mis datos y adelantarse. Entonces, ¿qué es necesario? Pues que se establezcan unas políticas que avalen todo este tipo de problemas que van a surgir, ¿no? Durante estas prácticas de ciencia abierta. ¿Por qué? Porque podemos ser víctimas de decir, yo he publicado esto y este se ha aprovechado. Lógicamente, siempre hay que publicar la fuente de donde has recogido los datos, pero siempre nos queda ese temor, con lo cual se hace necesario un desarrollo de políticas para que ampare
todo este proceso de ciencia abierta. Y además, debido a que hay muchos intereses comerciales, por ejemplo, estudios que se hagan con empresas que tengan alta repercusión en bolsa y que puedan, o incluso en épocas de guerra, ¿no? O en épocas, por ejemplo, como hemos visto con el COVID, con la vacuna, el primer país que se hiciera con la vacuna y con los ensayos clínicos era el que más dinero ganaba, ¿no? Entonces, siempre puede haber gente que utilice, publique datos mal de manera intencionada para causar un mal, debido a intereses políticos, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un peligro al que se expone la ciencia abierta y que lógicamente debe estar amparado, como digo, por unas buenas políticas que cubran a las personas que realicen esta ciencia abierta. Segundo ítem, la segunda ventaja, beneficio que va a tener práctica la ciencia abierta, la reproducibilidad. Ya comentaba el compañero anterior, Antonio Vélez, en qué consiste esta reproducibilidad, ¿no? Pongo de nuevo el ejemplo de realizar un ensayo clínico. Si utilizas, por ejemplo, tengo, por ejemplo, 20 pacientes en el grupo control, 20 pacientes en el grupo experimental, al que le voy a realizar la intervención o la exposición o lo que sea, y después esos sujetos los mido una determinada variable o una serie de variables al inicio del estudio y veo como una determinada intervención provoca efectos y los vuelvo a medir al final del estudio. Y veo las diferencias entre las medidas resultados con respecto a las medidas iniciales. Pues, por ejemplo, imaginar una variable a la que yo le aplico la t-de-student para ver las pruebas, las diferencias de medias, si han sido significativas o no, con el p-valor menor a 0,05, lo típico, ¿no?, que se hace en ensayos clínicos, ¿no? Vale, pero ¿y si ahora yo solo publico ese ensayo clínico con la media de los datos iniciales, con la media de los datos final y el p-valor? Y ahora, por desconocimiento, resulta que cualquier otra persona me dice, mira, si me aportas el Excel, donde aparecen cada una de las mediciones que has realizado, donde aparecen cada uno de los datos que has ido obteniendo a lo largo del estudio, podemos hacerle este determinado test estadístico y ver cómo ha evolucionado cada uno de los sujetos durante el estudio, en base a tal, tal, tal. Porque se utiliza una nueva metodología de inteligencia artificial o de software estadístico que aparece ahora, que se puede hacer tal, 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 y desde mi desconocimiento yo no lo hice. Pues otra persona puede coger estos datos que tú has puesto a disposición de los demás, que has abierto, ¿para qué? Para aumentar mucho más la explotación posible de esos datos que tú has dado. Entonces, ya no tendríamos solo los datos que yo he aportado, sino que otra persona pueda coger esos datos y hacer otra explotación diferente a la tuya y hacer unas relaciones o unos resultados que añadan más a la ciencia. ¿Vale? Entonces, consiste en que esos datos que tú has tenido lo pongas a disposición de los demás para que puedan replicar lo que tú has hecho, pero no solo eso, sino obtener nuevos resultados de tu estudio. Entonces, lógicamente, estamos abriéndonos a que si compartimos, ganamos todos. Imaginad que he puesto también que al inicio del estudio los sujetos para participar deben ser capaces, sujetos con discapacidad mental, pero que deben ser capaces de entender órdenes. Y para ello le aplico una escala, Mini Mental Score, para evaluar la capacidad mental. Pero yo, en mi artículo científico, como yo soy del área de la fisioterapia, a mí no me interesan las relaciones que haya a nivel cognitivo y publico solo las relaciones físicas. Pues todos esos datos que yo he recogido, puede venir alguien del área de psicología o
del área que pertenezca y decir, bueno, estos datos puedo yo explotarlos y conseguir darle otra vertiente a este estudio, ¿no? Entonces siempre vamos a hacer que el hecho de que unos recojan datos, otros pueden explotar esos datos, otros pueden darle otro aporte, lo que vamos a conseguir al final es que compartiendo todos consigamos más cosas. Al final, ¿qué conseguimos? Pues una eficiencia de los recursos, lógicamente, ¿no? Y además fomentamos ¿qué? La interdisciplinariedad, porque al compartir nuestros datos vamos a hacer que personas investigadoras de otros campos puedan sumarse a nosotros para dar mayores resultados a la ciencia. Lógicamente, va en línea con lo anterior, ya lo hemos hablado. Si estoy abriendo el conocimiento, si estoy compartiendo todo lo que tengo, algo que pueda ser reproducible, pues en ese transcurso en el que yo empiezo a publicar los datos, me pueden surgir colaboraciones. Pues lo que decía anteriormente, ¿no? Yo tengo estos datos porque tengo facilidad de acceder a sujetos con una determinada patología, con cáncer. Sin embargo, sé de investigadores que no pueden acceder a sujetos con esa patología, pero que conocen mucho temas estadísticos y pueden explotar los datos de una manera que yo sería incapaz. Entonces vamos a fomentar siempre que si en etapas iniciales yo estoy abriendo lo que estoy haciendo, estoy compartiendo lo que estoy haciendo, me pueden surgir por el camino colaboraciones. Por ejemplo, imaginad un repositorio de datos, como lo que comentaba Antonio Vélez, repositorios de datos en abierto, en el que compartimos esos datos iniciales y esas mediciones que vamos realizando durante el estudio. Si esos repositorios giran en torno a una determinada temática, por ejemplo, repositorio sobre el uso de realidad virtual, ¿no? Que es un campo que investigo, ¿no? Pues todos los investigadores que investiguen sobre ese tema van a compartir datos en esa plataforma. En el momento en que entremos en esa plataforma van a surgir muchísimas colaboraciones, porque va a ser compartido todos los datos de diferentes colaboradores a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso permite que una investigación sea mucho más, con unos estándares de calidad mayores, ¿no? Además, imaginad que estoy realizando un estudio y por cualquier tema de recursos económicos, materiales, humanos, etcétera, no consigo hacerlo, no consigo llevarlo a cabo. Pues una investigación que no ha sido completada por ti puede ser completada por otros investigadores que sí tengan esos recursos. Con lo cual, seguimos sumando. Todo lo que vamos a ver es sumar, compartir y sumar. Entonces, además de ello, como os decía, crear espacios de trabajo colaborativo orientados a una determinada temática, como he dicho, la realidad virtual, tanto a nivel de repositorio de datos como de tratamiento y manejo de esos datos, ¿no? Y por último, facilitar la participación ciudadana en la investigación. De esto os hablará mi compañero José Antonio Moral más adelante, pero en definitiva se trata de que los ciudadanos sean una pieza clave en la investigación. No solo seamos los investigadores los que hacemos la investigación para nosotros, porque realmente la hacemos para nosotros, no lo estamos haciendo para la sociedad, prácticamente se queda en escribo artículos, leo artículos entre investigadores. Si vais a vuestros amigos y le preguntáis si sabe sobre lo último que haya a nivel científico en tal tema, probablemente no sepa, ¿no? O en problemas de sociedad, cómo se están gestionando a nivel científico, probablemente no se sepa. Entonces se trata de que los propios ciudadanos puedan participar como la pieza clave que aporta los datos. Existe un determinado problema en la sociedad y el ciudadano aporta los datos para que los investigadores puedan explotarlo, ¿vale? De todas formas, ya os hablará mi compañero José Antonio Moral más adelante
sobre ello, sobre la Citizen Science. Y por último, ¿vale? Todo esto es muy bonito, se fomenta la transparencia, mayores estándares de calidad, se fomentan colaboraciones, se fomenta la reproducibilidad, pero ojo, a mí como investigador esto me supone un trabajo. Yo tengo que publicar cómo voy a manejar todos estos datos y cómo los voy a abrir en la comunidad científica de forma abierta, ¿no? En la ciencia abierta. Pues lógicamente todo ese trabajo yo requiero una compensación, una recompensa, ¿no? Entonces, ya como comentaba anteriormente Juan Ramón, pues ya se está haciendo que, por ejemplo, si optas por una convocatoria a unos proyectos financiados con financiación pública a nivel europeo, pues por ejemplo, ya están exigiendo que, ¿vale? Nosotros damos los fondos públicos europeos, pero tenéis que llevar a cabo prácticas de ciencia abierta. No solo se trata de eliminar las cuotas de APCs, ¿no? Las Article Processing Shares, ¿no? Las cuotas de publicación, que eso ya se está haciendo con el acuerdo CRUE, con bibliotecas, para publicar en acceso abierto y que al investigador no le cuesta dinero. Pero no solo se trata de eso, porque eso al final es publicar resultados. Se trata de que exista un aumento de financiación por llevar a cabo prácticas de ciencia abierta, de manera que podamos obtener alguna recompensa a los investigadores y que la financiación pública pues nos diga, vale, os damos más dinero, pero a cambio todo lo que hagáis tiene que seguir políticas de ciencia abierta. ¿Por qué? Por todo lo que hemos comentado anteriormente. Porque ya te estás obligando a seguir unos estándares de calidad altos y estás obligando a que esa ciencia que tú estás haciendo sea mucho más disponible para la sociedad y para el resto de los investigadores. Con lo cual, al final se trata de que vamos a hacer transferencia, ¿vale? Para esa transferencia que nos supone trabajo, ya os digo que necesitamos una serie de recompensas y otra recompensa que sería, además de obtener más financiación en convocatorias de proyectos, pues por ejemplo, beneficios en la evaluación interna por parte de la universidad. Baremos de figuras de profesorado para acceder a determinadas plazas, etc. Y también por parte de las agencias de evaluación y acreditación, ANECA, DEVA, etcétera, que se evalúen estas prácticas de ciencia abierta. Que como digo, ya que me supone más trabajo como investigador, tendré que tener algún tipo de recompensa también, ¿no? Se trata de que exista un apoyo y difusión por parte de sociedades científicas, por parte de las agencias de evaluación, por parte de universidades y por parte de organismos públicos de financiación. Lógicamente, van a ser el incentivo que podemos tener para, a partir de ahora, decir, pues vamos a seguir políticas de ciencia abierta, porque además de todas las ventajas que conlleva, tengo una serie de incentivos. Por parte de la universidad, lógicamente, pues debe de proveerse esa formación a los investigadores pues, en materia de autoarchivo, recolección de datos, formatos de intercambio de datos. Antes lo ha comentado también el compañero Antonio, ¿no? Los datos deben seguir los principios FAIR, F-A-I-R, ¿no? Que sean localizables fácilmente, que sean accesibles, que sean interoperables, puedan ser fácilmente operativos desde diferentes organismos y reutilizables. Es decir, que lo que yo publique sea fácilmente, como hemos dicho antes, también reproducible, ¿no? Y reutilizable por otras personas, por otros investigadores. La inteligibilidad de datos para otros colectivos, ¿a qué hace referencia? Pues tenemos que intentar que en un futuro, si la ciencia está hecha para la sociedad, tenemos que darle los datos de una forma más inteligible, que el ciudadano sea capaz de interpretar los datos que los investigadores están proporcionando, ¿no? Y también, pues, de cómo una formación sobre indicadores de calidad relacionados con la ciencia abierta, como vamos a ver
aquí, ¿no? Por ejemplo, de las altmetrics, que ya hablaba también Antonio, pues son indicadores que no van a mirar el factor de impacto de una determinada revista, sino que van a mirar tu artículo científico en concreto, cuánto impacto ha tenido, no a nivel científico, no tanto a nivel científico, sino a nivel social. Cómo ha impactado ese artículo en todo lo que son las redes sociales, en la web 2.0, etc. Se trata de hasta qué punto está calando tu artículo científico en la sociedad. Entonces, son otras métricas que se están generando a través de esta ciencia abierta, ¿no? Estas prácticas de ciencia abierta. En definitiva, se trata de hacer un cambio de cultura, como decía también Antonio, ¿no? No solo se debe valorar los resultados de la publicación, sino que existan métricas sobre todo lo que ocurre durante el proceso del artículo científico que vayas a hacer, ¿no? De esas notas de investigación, de esa metodología que has seguido, de esa explotación de datos, ¿cómo la has realizado? Pues esa explotación de datos que se publique y que tenga sus métricas, o esa metodología que tú has seguido, que si ha sido de calidad, que tenga unas buenas métricas en base a las metodologías que has utilizado, no al factor de impacto de la revista en la que has publicado. Es muy diferente el concepto. Aquí sería hacer publicaciones de mayor calidad e intentar que los indicadores sean específicos para tu artículo, específicos para cada publicación, no para la revista en la que has publicado, ¿no? Y por último, nada, decir que todo esto, ya el próximo paso que tendremos que hacer sería encontrar la manera de ver cómo poder organizar todas estas prácticas de ciencia abierta, toda esta transparencia de ciencia abierta, para que sea lo más fructífero posible. Pero lógicamente, todavía hay que desarrollar un poco en políticas de ciencia abierta para proteger a los investigadores y las investigadoras de esos temores que tenemos de decir, bueno, si yo hago esto y expongo mis datos al inicio, me estoy exponiendo demasiado. Hay que todavía matizar una serie de cuestiones para proteger legalmente a los investigadores y investigadoras en este campo de la ciencia abierta. Lo que sí que está claro a fecha de hoy, como comentaba también antes el compañero, es que el camino es a la ciencia abierta, tanto a nivel de la Comisión Europea como a nivel de la propia LOSU, que se está viendo, como ya incluye el artículo fomento de la ciencia abierta. Se está viendo claramente que este camino es el que debemos tomar, porque haciendo una ciencia colaborativa en la que los diversos investigadores de diferentes campos podamos exponer nuestros datos, va a suponer una explotación mucho mayor de los datos y va a suponer un enriquecimiento total de la ciencia. Y que si además la podemos incluso trasladar de una manera más eficaz a la ciudadanía, pues mucho mejor, ¿no? Y hasta aquí sería mi exposición, la parte del beneficio de la práctica de ciencia abierta, y cedo la palabra a mi compañero José Antonio Moral Muñoz.